suegros a Cancún. Dijo que quería pasar unos días conmigo, como familia. Durante 5 días estuvimos en un hotel de lujo. Cenamos dentro del resort y tomamos varios servicios y actividades que Omar fue aceptando sin consultarme. Nadie habló de dinero, ni una sola vez, hasta que llegó la mañana de regresarnos. Estábamos en la recepción del hotel, con las maletas al lado. La empleada entregó la carpeta de la cuenta. Mi hijo la abrió, miró el monto y dijo con toda la calma del mundo: la cuenta fue de 170,000 pesos. Entonces cerró la carpeta y todos me miraron al mismo tiempo. En ese instante entendí todo. No me habían invitado a ese viaje, me habían llevado para pagarlo. Pero lo que ellos no sabían es que desde ese momento yo ya no volvería a resolverles la vida. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Alonso Barrera y ese silencio en la recepción del hotel fue el más caro de mi vida. No fue un silencio incómodo, de esos que nacen cuando nadie sabe qué decir. Fue un silencio calculado, de esos que no nacen por casualidad. La empleada de la recepción seguía mirando su pantalla con esa discreción que uno aprende cuando trabaja en hoteles de 5 estrellas. El vestíbulo olía a flores blancas y aire acondicionado frío, de ese que enfría los huesos, aunque afuera el sol de Cancún aplaste todo. Detrás de nosotros, las puertas de cristal dejaban entrar destellos del mar turquesa. Un paraíso. Y yo estaba parado en medio de ese paraíso, sintiéndome como un viejo tonto. Omar, mi hijo, sostenía la carpeta beige con las 2 manos. No me la extendió. No dijo nada más. Solo la dejó sobre el mostrador y dio un paso atrás, como si su trabajo ya hubiera terminado. Natalia, su esposa, sacó el teléfono y empezó a deslizar la pantalla con el pulgar. Nada urgente, estoy seguro. Solo una forma de no estar presente en lo que estaba pasando. Lorenzo Herrera, el suegro, cruzó los brazos con esa postura de hombre que siempre tiene la razón. Llevaba una guayabera bordada y unos lentes oscuros encima de la cabeza, aunque estábamos adentro. Carmen, su esposa, sonreía apenas, con esa educación fría de quien prefiere no ensuciarse las manos, pero tampoco impedir lo que está pasando. Yo miré la carpeta. 170,000 pesos. Conozco ese número. Lo sé de memoria porque llevo 40 años manejando mi propio negocio, comprando materiales, pagando nóminas, calculando márgenes. 170,000 pesos no es un gasto menor. Es lo que muchas familias mexicanas ganan en un año entero. Es lo que yo tardé meses en ahorrar cuando era joven y trabajaba 12 horas diarias para que Omar tuviera zapatos nuevos en cada inicio de clases. Pero ahí estaba ese número, tranquilo y frío dentro de su carpetita beige, esperando que yo lo resolviera. Nadie dijo: «Papá, ¿puedes ayudarnos?». Nadie preguntó si yo podía o quería. La pregunta ni siquiera existió. Solo existía el silencio y las miradas y ese paso atrás que Omar había dado, como apartándose del problema para dejármelo a mí. Respiré despacio. Tenía los ahorros suficientes para pagar esa cuenta sin quedarme en ceros. Eso era verdad. Pero la verdad nunca estuvo en el dinero. Metí la mano al bolsillo del pantalón y saqué mi cartera. Omar levantó la vista en ese momento, solo un segundo, y lo vi. No fue gratitud, fue alivio. El alivio de alguien que sabía desde el principio cómo iba a terminar aquello y solo estaba esperando que yo hiciera lo de siempre. ¿Acepta tarjeta?, le pregunté a la empleada. Por supuesto, señor. ¿Crédito o débito? Crédito. Introduje la tarjeta en la terminal, metí mi NIP con calma. Esperé el pitido. Transacción aprobada. La empleada me entregó el comprobante. Lo doblé sin leerlo y me lo guardé en el bolsillo interior del saco. Agarré mi maleta del piso y empecé a caminar hacia la salida sin decir una sola palabra. Lorenzo carraspeó. Carmen le dijo algo a Natalia en voz baja.
Omar caminó rápido para alcanzarme. Papá, gracias. En serio fue un viaje increíble, ¿verdad? No le contesté. Las puertas de cristal se abrieron solas y el calor de Cancún me pegó en la cara con una fuerza que me hizo volver al cuerpo. Afuera esperaba la camioneta del hotel que nos llevaría al aeropuerto. El chofer abrió la cajuela. Metí mi maleta yo mismo sin esperar ayuda. Me subí al asiento de atrás, junto a la ventana, y miré el mar por última vez. 170,000 pesos. En esa cuenta del hotel venían cargadas las habitaciones, consumos del resort, cenas hechas dentro del complejo y varios servicios que Omar había ido autorizando durante la semana, sin consultarme una sola vez. Lo peor no fue el dinero. Lo peor fue darme cuenta de que todo había sido un teatro. La invitación de Omar, el quiero pasar tiempo contigo, papá. El tono cariñoso del teléfono cuando me llamó 3 semanas antes. Todo tenía un propósito, uno solo. Mientras la camioneta salía del estacionamiento del hotel y tomaba la avenida rumbo al aeropuerto, yo tomé una decisión que no necesitó palabras, ni gritos, ni escenas dramáticas. Esa había sido la última vez, la última transferencia, el último rescate, el último cheque en blanco que le firmaba a un hijo que confundía el amor de su padre con un servicio disponible las 24 horas. Miré por la ventana los árboles y los anuncios que pasaban rápido. 70 años. Y seguía aprendiendo que las heridas más profundas no te las hacen los extraños. El hombre que más amé en mi vida me habló como si yo estuviera ahí para resolverle el problema, nada más. Íbamos en una camioneta grande del hotel. Lorenzo iba en el asiento del copiloto. Atrás, Carmen y Natalia ocupaban la fila del medio. Omar se sentó a mi lado en la última fila. Durante los primeros 15 minutos no dijo nada. Yo tampoco. Miraba por mi ventana los árboles bajos, los letreros de hoteles y restaurantes, el cielo azul intenso que Cancún tiene incluso cuando algo duele. Entonces Omar se movió en su asiento, como acomodándose, y habló con esa voz que usa cuando quiere que todo parezca normal. Papá, no quiero que te quedes con un mal sabor de todo esto. El viaje estuvo bien, ¿no? Digo, intentamos pasarla bien. Silencio de mi parte. Y el paseo en catamarán. La verdad, yo pensé que no te iba a gustar, pero te vi bien, ¿no? Te dio el sol en la cara y todo. Más silencio. Omar siguió. Habló del hotel, de la alberca infinita, del servicio, de lo amables que habían sido los meseros. Habló como hablan las personas que saben que cometieron un error, pero apuestan a que si llenan el aire de palabras bonitas, el error se disuelve solo. Yo lo dejé hablar. Tengo 70 años y he aprendido que a veces el silencio dice más que cualquier argumento. Que cuando uno calla con calma, el otro empieza a escucharse a sí mismo y eso, tarde o temprano, lo incomoda. Omar se incomodó. Oye, papá, lo de la cuenta, ahí estaba. La frase que había estado evitando desde la recepción del hotel. ¿Qué pasa con la cuenta?, le pregunté sin voltear a verlo. Pues nada, solo, ya sabes, fue un viaje largo, 5 días en un lugar así. Los precios son lo que son. Ya sé cuánto cuestan esas cosas, dije. Sí, claro. Solo quiero que sepas que fue un viaje muy especial, para todos. Volteé a mirarlo por primera vez desde que salimos del hotel. Le pregunté despacio, sin levantar la voz, sin enojo visible. Omar, ¿tú sabías que la cuenta iba a ser de 170,000 pesos? Él no parpadeó, no se ruborizó, no buscó las palabras como hace la gente cuando lo toman por sorpresa. Me respondió con una naturalidad que me heló por dentro. Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, sabía que iba a ser algo así. Esos hoteles son así, papá. Las suites, los restaurantes, todo tiene un precio. No es ninguna sorpresa. ¿Y por qué no me avisaste antes de que yo fuera? Se encogió un poco de hombros. Ese gesto que tiene desde niño cuando no quiere asumir algo de frente.
No quería que te preocuparas. Quería que lo disfrutaras. Lo disfrutaras. Como si pagar 170,000 pesos por una semana de vacaciones que yo no pedí fuera parte del disfrute. ¿Y si yo no hubiera podido pagar? Pregunté. Omar frunció el ceño levemente. Era una pregunta que no había considerado, o que había considerado y descartado rápido. Papá, tú tienes dinero. Siempre has tenido. No era ningún problema. Ahí estaba esa frase. Tú tienes dinero. Simple, directa, sin espacio para ninguna otra realidad. No se trata de si tengo o no tengo, dije. Entonces, ¿de qué se trata? No le contesté de inmediato. Miré hacia adelante. El aeropuerto ya se veía a lo lejos, los aviones brillando bajo el sol como puntos de plata. ¿Cómo van tus negocios, Omar? La pregunta lo descolocó. No esperaba ese cambio. Bien. ¿Por qué? ¿Bien de qué manera? Estás al corriente con todo. Tus pagos, tu nómina, tus créditos. Papá, no entiendo qué tiene que ver eso. Tiene que ver, dije. Porque si tus negocios estuvieran bien de verdad, no habrías necesitado traerme a Cancún para que yo pagara el hotel. Silencio. Un silencio distinto al mío. El de él era incómodo, apretado, lleno de cosas que no quería decir. Eso no es justo, murmuró. Quizás no, respondí, pero es honesto. La camioneta entró al acceso del aeropuerto. Los letreros de salidas internacionales pasaron por encima de nosotros. Lorenzo le dijo algo a Carmen sobre su vuelo de conexión. Natalia seguía con el teléfono. Omar se quedó callado el resto del trayecto. Y entonces, justo cuando el chofer detuvo la camioneta frente a las puertas de salidas, Omar dijo algo en voz baja, algo que yo no esperaba, algo que cambió completamente el tono de todo lo que había pasado desde la recepción del hotel. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, y por eso me dolió tanto. Hay palabras que no gritan, pero que dejan marcas más profundas que cualquier golpe. Omar esperó a que el chofer abriera la cajuela para bajar las maletas. Esperó a que Lorenzo estuviera distraído buscando su equipaje. Esperó a que Natalia y Carmen ya estuvieran caminando hacia las puertas de entrada. Y entonces, con la voz baja y los ojos mirando hacia adelante, me dijo lo que llevaba callado desde la recepción del hotel. Papá, yo lo hice por imagen. Tú tienes que entender eso. Me quedé quieto. Los papás de Natalia están acostumbrados a cierto nivel. Lorenzo se mueve como un hombre acostumbrado a mandar y a manejar dinero. Carmen se mueve en ciertos círculos. Si yo aparezco ahí diciendo que no puedo pagar un hotel, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo queda Natalia? Agarré mi maleta del piso sin responder. Tú siempre has tenido dinero, papá. Siempre nos has ayudado. Esto no fue diferente. Ahí estaba. La palabra que lo resumía todo. Ayudado. Como si 40 años de sacrificio fueran un servicio continuo sin fecha de vencimiento. Como si yo fuera algo que siempre iba a estar ahí, disponible, sin límite y sin costo. Caminé hacia las puertas del aeropuerto. Omar caminó a mi lado, sin entender todavía que algo había cambiado. Además, continuó con ese tono de quien cree que está siendo razonable. Tú ya no tienes tantos gastos. Tus hijos están grandes. La casa está pagada. ¿En qué gastas tú, papá? Me detuve, lo miré. Tiene 42 años. El mismo muchacho que cargué en brazos cuando tenía fiebre, que llevé al médico en camión porque todavía no tenía coche, que inscribí en la universidad, aunque ese año el negocio estuvo flojo y yo dormía 3 horas diarias, calculando cómo llegar al fin de mes. Ese mismo muchacho me estaba preguntando en qué gasto yo. Sigo invirtiendo en el negocio, le dije, pero ya casi no trabajas tan fuerte como antes. Ya no trabajo como antes, pero sigo al frente de mis cosas. Sí, pero ya tienes ahorros, tienes propiedades. Papá, 170,000 pesos para ti no es lo mismo que para alguien que no tiene nada. Y ahí fue cuando entendí algo que ojalá no hubiera tenido que entender. No era ingratitud solamente.
Era algo más profundo y más triste. Omar había construido en su cabeza una versión de mí que no era yo. Una versión en la que yo existía como un recurso, no como un hombre que se levantó toda su vida antes de que amaneciera. No como alguien que tuvo miedo, que cometió errores, que sacrificó cosas que nunca le contó a nadie, sino como un depósito disponible, una solución permanente, una red de seguridad que él nunca había necesitado tejer porque siempre había estado ahí. Y lo peor era que yo lo había permitido. Seguimos caminando. Pasamos los filtros de seguridad. Encontramos las sillas de la sala de espera y nos sentamos en grupo. Lorenzo y Carmen a un lado, Natalia y Omar enfrente de mí. Lorenzo pidió cafés. Llegaron en vasos de cartón con el logo del aeropuerto. Yo tomé el mío y lo sostuve con las dos manos, porque el aire acondicionado de ese lugar era brutal. Omar bajó la voz y trató de explicarse. Dijo que el negocio estaba en una etapa difícil, que necesitaba cuidar su imagen frente a los Herrera y que por ahora no tenía el mismo margen que yo. Que así funciona la familia, que tú puedes y yo no puedo tanto, que no había nada de malo en eso. Tomé un sorbo de café. Así funciona la familia. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase para justificar cosas que no tenían justificación? ¿Cuántas veces me la había dicho a mí mismo cuando cedí en situaciones que no debí ceder? Porque así funciona la familia quiere decir muchas cosas distintas dependiendo de quién lo dice. Cuando lo dice alguien que da, significa amor. Cuando lo dice alguien que solo toma, significa otra cosa completamente. Lorenzo carraspeó y dijo algo sobre la demora del vuelo. Carmen le respondió. Natalia se recargó en el hombro de Omar, y Omar me miró con esa expresión de siempre, esa mezcla de confianza y descuido que solo tiene la gente que nunca ha dudado de que las cosas van a salir bien, porque alguien más siempre las arregla. «Todo bien, ¿verdad, papá?», no le contesté, pero en ese momento algo terminó de acomodarse dentro de mí. Una decisión que había empezado a formarse en silencio desde la recepción del hotel tomó su forma definitiva. No iba a decírselo ese día. No iba a hacer una escena ni darle un discurso. Iba a hacer algo mucho más difícil. Iba a dejar que la vida le enseñara lo que yo, sin querer, le había impedido aprender. Porque había una frase que Omar aún no había dicho. Una que estaba guardando. Y cuando la dijo, ya en el avión, con las luces de la cabina apagadas y todos fingiendo dormir, entendí que el problema era todavía más grande de lo que yo había calculado. Hay una diferencia entre un hijo que pide ayuda y un hijo que cree que tu vida le pertenece. Las luces de la cabina estaban apagadas y la mayoría de los pasajeros dormía o fingía dormir. Afuera, por la ventanilla ovalada, no había nada más que oscuridad y las luces parpadeantes del ala del avión. El ruido de los motores llenaba todo con ese zumbido constante que después de un rato deja de escucharse porque el cuerpo lo acepta como parte del silencio. Yo no dormía. Tenía los ojos cerrados, pero la cabeza activa, repasando todo como quien ordena papeles viejos sobre una mesa. La recepción del hotel, la carpeta beige, el paso atrás de Omar, las miradas de Lorenzo y Carmen, la naturalidad con la que todo había sucedido, como una coreografía que todos conocían menos yo. Omar estaba 2 asientos a mi derecha, junto al pasillo. Natalia dormía apoyada en su hombro. Él tenía los ojos abiertos, mirando el respaldo del asiento de adelante. Entonces me habló en voz baja, sin voltear del todo, como si la conversación fuera solo para el aire entre los dos. «Papá, para ti eso no es nada. 4 palabras, sencillas, dichas sin malicia aparente, con la misma tranquilidad con que uno comenta el clima o el tráfico. Para ti eso no es nada». Me quedé quieto. «¿En serio?», continuó. «Tú has trabajado toda tu vida, tienes tus ahorros, tus propiedades.
Sé que tienes cómo absorber un golpe así mucho mejor que nosotros. Para nosotros, en cambio, ese gasto hubiera sido un problema serio. Abrí los ojos despacio. La oscuridad de la cabina hacía que todo se sintiera más íntimo y más cruel al mismo tiempo. ¿Eso crees?, le pregunté. No lo creo, lo sé. Tú sabes que tienes rentas, ahorros y un negocio que todavía te da para vivir con tranquilidad. No me lo has ocultado. Y tenía razón en eso. No se lo había ocultado. Había sido un error de mi parte, uno de esos errores que uno comete creyendo que la transparencia construye confianza, sin considerar que a veces la transparencia solo le da a alguien más los argumentos para justificar lo injustificable. El problema, dije, no es si puedo o no puedo. Entonces no hay problema. Omar. ¿Qué? Escúchame bien. Se volteó un poco hacia mí. La luz tenue del avión le marcaba el perfil. Cuando yo tenía tu edad, empecé, no había nadie que absorbiera mis gastos, no había nadie que dijera, para ti no es nada. Había meses en que no sabía si iba a poder pagar la renta del local. Meses en que tu mamá y yo cenábamos frijoles 3 veces a la semana porque el dinero no alcanzaba para más, y yo no le pedía a nadie que lo resolviera porque nadie podía. Omar me escuchaba, pero con esa escucha superficial de quien espera que termines para seguir argumentando. Eso era antes, dijo. Ahora es diferente. ¿Qué cambió? Que ya tienes, que ya construiste, que el esfuerzo ya dio frutos. Los frutos son míos, Omar. Un silencio breve. Nadie dice que no, respondió, con un tono que por primera vez tenía una sombra de molestia. Solo digo que compartir con tu familia no debería costarte tanto emocionalmente. Compartir. Otra palabra cuidadosamente elegida. Como si yo hubiera decidido libremente invitar a 5 personas a un hotel de lujo durante 5 días y pagar 170,000 pesos de mi propio entusiasmo. Yo no compartí, dije. Me presentaron la cuenta. Papá, nadie me preguntó. Nadie discutió el presupuesto conmigo. Nadie me dijo, oye, el hotel cuesta tanto, ¿estás de acuerdo? Solo me llevaron. Me sonrieron 5 días. Y al final pusieron la carpeta sobre el mostrador. Omar no respondió de inmediato. Afuera, el avión cruzaba algún punto sobre el Golfo de México. Abajo no había nada visible, solo esa oscuridad plana del mar de noche. Lo hubieras disfrutado más sabiendo el precio de antemano, dijo finalmente, con una lógica retorcida que me habría dado risa si no me hubiera dolido tanto. No se trata de disfrutar, Omar. Se trata de respeto. Te respeto, papá. Respetar no es solo una palabra. Respetar es preguntarle a alguien antes de comprometer su dinero. Respetar es no asumir que porque alguien puede pagar, está obligado a hacerlo. Natalia se movió levemente. Omar esperó a que volviera a acomodarse. Para ti eso no es nada, repitió una última vez, en voz muy baja, como un argumento final, como si esa frase pudiera cerrar cualquier conversación, neutralizar cualquier herida, justificar cualquier cosa. Y en ese momento entendí algo que me pesó más que la cuenta del hotel. Mi hijo no me veía como un padre, me veía como una solución, no con maldad. Eso quizás hubiera sido más fácil de manejar. Lo hacía con la naturalidad tranquila de alguien que nunca ha tenido que cuestionarlo, porque nadie se lo había cuestionado antes. Y esa persona era yo. Yo lo había construido así, ladrillo por ladrillo, cada vez que resolví lo que él debía haber resuelto solo, cada vez que pagué lo que él debía haber pagado, cada vez que dije que sí cuando debía haber dicho que no. Cerré los ojos. El zumbido de los motores seguía igual. Pero algo dentro de mí ya había tomado una forma definitiva, clara y tranquila, como las decisiones que uno toma cuando ya no le queda ninguna duda. Cuando el avión empezó a bajar sobre Monterrey y vi las luces de la ciudad allá abajo, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer, y Omar no tenía la menor idea de lo que se venía.
La decisión más difícil no fue dejar de dar, fue aguantar las ganas de seguir haciéndolo. Llegué a mi casa en Monterrey pasada la medianoche. Dejé la maleta en el cuarto sin desempacar. Me serví un vaso de agua fría en la cocina y me senté en la silla de siempre, esa que está junto a la ventana que da al jardín pequeño que sembré hace 20 años con mis propias manos. Afuera todo estaba oscuro y quieto. Solo el ruido de algún coche lejano y esa quietud de la noche que en Monterrey a veces parece más pesada que el silencio. Me quedé ahí sentado mucho tiempo, no pensando en Omar con rabia, no repasando la conversación del avión para encontrar el momento exacto en que debí responder diferente, solo sentado, con el vaso entre las manos, dejando que todo se acomodara en su lugar, como se acomoda el polvo cuando el viento para. A los 70 años, uno ya sabe que las decisiones importantes no necesitan prisa. Las decisiones que nacen del enojo duran lo que dura el enojo. Las que nacen de la claridad son las que cambian las cosas de verdad. Y yo tenía claridad. Al día siguiente, con el cielo gris y el aire frío de Monterrey, hice 3 cosas. Primero llamé a mi contador, que lleva mis cuentas desde hace 18 años y conoce cada peso que entra y sale de mis negocios. Le pedí una cita para esa misma tarde. Él notó algo diferente en mi voz, pero no preguntó. Eso es lo que me gusta de él. Sabe cuándo preguntar y cuándo simplemente decir que sí. Segundo, revisé los registros de todo lo que le había dado a Omar en los últimos 3 años. Transferencias directas, préstamos que nunca regresaron, pagos de facturas que él me enviaba sin mucho preámbulo, el enganche de su camioneta, 2 meses de renta de su oficina cuando el negocio estuvo mal, los estudios de posgrado que no terminó. Lo fui anotando en una libreta con pluma. Al final de la página, el número me miró desde el papel con una honestidad brutal. 940,000 pesos en 3 años. Casi 1 millón de pesos, sin contar los 170,000 de Cancún. Me quedé viendo ese número un buen rato. Sentí una mezcla rara, vergüenza, tristeza y una rabia tan silenciosa que me apretaba el pecho. Vergüenza de haber tardado tanto en mirar esa cifra de frente. Tristeza por lo que ella decía de nosotros dos. Y esa rabia quieta, la peor de todas, la que no grita, sino que se queda adentro y pesa. Tercero, esa misma noche, cuando Omar me mandó un mensaje que decía: «Papá, ¿llegaste bien? Oye, necesito hablar contigo esta semana de una cosa del negocio». Yo leí el mensaje, no respondí y dejé el teléfono a un lado. Eso fue todo. Sin discurso, sin explicación, sin anuncio de ningún tipo. Solo silencio. La reunión con mi contador fue directa. Le expliqué lo que quería hacer y él escuchó con esa seriedad suya, los lentes al borde de la nariz, los dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Está seguro? Completamente. ¿Quiere dejarlo documentado? Todo. Salí de esa oficina con un plan claro para reorganizar mis bienes, mis ahorros y los ingresos de mis rentas de una manera mucho más segura y con límites que antes yo no había querido poner. No lo hice por venganza, lo hice porque entendí que si yo no ponía orden en mi vida, nadie iba a ponerlo por mí. Los días que siguieron fueron tranquilos de mi parte y ruidosos del lado de Omar. El primer mensaje llegó 2 días después. «Papá, necesito que me hagas una transferencia. Son 30,000 pesos para cubrir una factura urgente del negocio. Te los devuelvo el próximo mes». No contesté. Al día siguiente llegó otro. «Oye, papá, ¿todo bien? No me has contestado. La factura vence el lunes». Nada. El sábado me llamó 2 veces. Dejé que el teléfono sonara. No por crueldad, sino porque sabía que si contestaba y escuchaba su voz, había una parte de mí que todavía quería resolver todo como siempre lo había hecho. Y esa parte tenía que aprender a quedarse quieta. El domingo me apareció en la puerta. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba en el jardín, podando el limonero que ese año había dado más frutos que nunca.
Escuché el coche en la calle, la puerta metálica, los pasos en el camino de cemento. Papá, me volteé despacio. Omar estaba en la entrada del jardín con esa expresión que mezcla urgencia y algo que quería parecer cariño, pero que en ese contexto se sentía más a estrategia. Omar, dije, y seguí podando. ¿Por qué no me has contestado? Estaba ocupado. ¿Varios días? Sí. Se metió las manos a los bolsillos. Miró el limonero un momento como si los limones tuvieran alguna respuesta. Necesito esos 30,000 pesos, papá. Es una factura real, no es un gasto cualquiera. Si no la pago el lunes, puedo perder un contrato importante. Lo miré. Era mi hijo. 42 años, bien vestido, con la camioneta nueva estacionada afuera, pidiéndome 30,000 pesos con la misma naturalidad con que le pediría a alguien que le pasara la sal. No, dije. Una sola palabra. Omar me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo? Que no, Omar. Esta vez no. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio calculado de la recepción del hotel, ni el silencio incómodo del carro, ni el silencio tenso del avión. Era el silencio de alguien que acaba de chocar contra una pared, que nunca había estado ahí y que ahora no sabe para dónde moverse. Y lo que vino después me confirmó que el problema no era aquel hotel de Cancún. El problema llevaba años creciendo delante de mí. Cuando uno retira el apoyo que sostuvo a alguien por años, no cae despacio, cae de golpe. Omar se quedó parado en la entrada del jardín con esa expresión que yo nunca le había visto. No era enojo todavía, era desconcierto. El desconcierto genuino de alguien que metió la llave en una cerradura que conocía de memoria y la llave no giró. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, como si mi negativa fuera un síntoma de algo. «Perfectamente bien», dije, y volví al limonero. «Entonces no entiendo. ¿Por qué no?». «Porque no voy a hacerlo, Omar. Así de sencillo». Se quedó un momento más, esperando algo que no llegó. Después se fue. Escuché el coche arrancar y alejarse por la calle. Y me quedé podando en silencio, con el sol de enero pegando tibio en los hombros y el olor de las hojas recién cortadas en el aire. Lo que pasó en las semanas siguientes me lo fue contando la realidad por pedazos, como cuando uno arma un rompecabezas sin tener la imagen completa. El negocio de Omar llevaba meses con problemas que yo no conocía del todo, porque él nunca me los había contado completos. Me enteré después, con tiempo y paciencia, de que tenía 3 facturas vencidas con proveedores, un crédito bancario con pagos atrasados y una deuda con un socio que ya lo estaba presionando. Todo eso había estado funcionando porque cada vez que aparecía un hoyo, yo lo tapaba sin hacer muchas preguntas. Transferencias de 30,000, de 50,000, de 20,000. Yo pensaba que era apoyo ocasional. En realidad era el sistema completo. Sin ese sistema, todo empezó a crujir. La primera señal llegó por un camino que no esperaba. Carmen Herrera, la mamá de Natalia, me llamó un miércoles por la tarde. Nunca me había llamado directamente, aunque el número lo tenía desde la boda de Omar y Natalia, cuando intercambiamos datos por si había alguna emergencia. Siempre habíamos sido cordiales, pero distantes, de esas relaciones que existen alrededor de otras personas y no por cuenta propia. «Don Alonso, perdone que lo moleste», dijo con esa voz educada suya. «Solo quería saber cómo está usted». «Bien, Carmen, gracias. Me alegra. Oiga, ¿ha hablado con Omar últimamente?» «Algo. Una pausa breve. Es que Natalia está un poco preocupada. Dice que Omar anda muy estresado, que ha habido algunas discusiones en casa». «Lo siento escuchar», dije. «Usted sabe si algo está pasando con el negocio». Ahí estaba, la pregunta real debajo de la pregunta educada. Tendría que preguntarle a él directamente, Carmen. «Sí, claro. Solo que, bueno, usted siempre ha sido tan presente en la vida de ellos, tan generoso». La palabra generoso flotó en el teléfono como un anzuelo. «Hago lo que puedo.
respondí sin picar. Carmen se despidió con amabilidad y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano pensando en esa llamada. No era una llamada de preocupación genuina. Era una llamada de reconocimiento. Lorenzo y Carmen estaban empezando a ver que la imagen que Omar había construido frente a ellos tenía fisuras. Y querían saber si yo seguía siendo la base que lo sostenía todo. La respuesta era no. Y eso los inquietaba más de lo que querían admitir. Las discusiones entre Omar y Natalia se fueron haciendo más frecuentes. Me enteré por fragmentos, porque Natalia le contaba a su madre y su madre hablaba con quien hablaba y las cosas circulan aunque uno no quiera. Omar dejó de pagar 2 meses la tarjeta de crédito que usaban para los gastos del hogar. Cancelaron una cena con los Herrera que tenían planeada porque no había presupuesto. Lorenzo le prestó a Natalia dinero para los gastos de la casa, lo cual, según me imaginé, no habrá sido una transacción silenciosa, sino una con comentarios incluidos, de esos que se quedan pegados semanas. Un día me llegó un mensaje de Natalia, directo, sin preámbulo. Don Alonso, sé que usted y Omar tuvieron algún malentendido, pero hay cosas en casa que necesitan atención. Espero que puedan arreglarlo pronto. Leí el mensaje 2 veces. Malentendido. Esa era la versión que Omar le había dado, que habíamos tenido un malentendido, no que él me había llevado a Cancún para que yo pagara 170,000 pesos sin avisarme, no que llevaba años viviendo con una red de seguridad que yo tejí y él nunca vio. Un malentendido. Como si todo fuera un problema de comunicación que se resuelve con una llamada y una disculpa. No le respondí a Natalia. Esa misma semana Omar volvió a la casa. Esta vez no llegó solo. Llegó con Natalia, los dos juntos, vestidos con ropa arreglada como si fueran a una reunión importante. Eso me dijo algo. Habían planeado la visita, la habían discutido, habían decidido una estrategia. Me los encontré en la sala porque yo mismo les abrí la puerta. Los hice pasar. Les ofrecí café, que Natalia aceptó y Omar rechazó con un gesto de la mano. Nos sentamos los 3. Natalia habló primero, con una calma que se notaba ensayada. Don Alonso, Omar y yo queremos hablar con usted con honestidad. Sabemos que algo pasó en Cancún que lo molestó, y queremos entender qué fue para poder resolverlo juntos. La miré. Luego miré a Omar. Omar tenía los codos sobre las rodillas y los ojos en el suelo. ¿Tú qué quieres decirme, Omar?, pregunté directamente. Levantó la vista. Y entonces dijo, con una mezcla de frustración y algo que quería parecer argumento, la frase que yo sabía que tarde o temprano iba a llegar. Papá, todo esto empezó por una cuenta de hotel. Estás exagerando. El café de Natalia quedó suspendido a medio camino entre la taza y su boca, y yo, por primera vez en toda esa historia, sentí que había llegado el momento de hablar. Hay conversaciones que uno pospone toda una vida, y cuando finalmente llegan, uno entiende por qué las pospuso tanto. El café de Natalia volvió despacio a la mesa. Omar seguía con los codos en las rodillas. El reloj de pared que está en la sala, uno que compré hace más de 30 años, en un mercado de Saltillo, marcaba las 5:15 de la tarde con su tic-tac tranquilo, ajeno a todo. Yo los miré a los dos sin prisa. Después de 70 años, uno aprende que los silencios también comunican, que no siempre hay que llenar el aire con palabras para que algo quede claro. Dejé que el silencio estuviera ahí unos segundos más, no para castigar a nadie, sino porque quería que lo que iba a decir naciera del lugar correcto, no del enojo, no de la herida, de la claridad. Omar, dije finalmente, ¿cuánto dinero crees que te he dado en los últimos 3 años? Frunció el ceño levemente. No sé, lo que has podido. Piensa en un número. Se encogió de hombros. No sé, papá, no llevo la cuenta. Yo sí la llevo.
Saqué del bolsillo del saco la hoja que había anotado en mi libreta días antes. La desdoblé con cuidado y la puse sobre la mesa de centro frente a él. Omar la miró. Natalia se inclinó apenas para ver también. Leyeron los números en silencio, las transferencias, las fechas, los conceptos que yo había podido reconstruir. El enganche de la camioneta, los 2 meses de renta, las facturas de proveedores, los préstamos que nunca regresaron. Todo ahí, ordenado, con el total al final. 940,000 pesos. Natalia parpadeó, se acomodó en su silla. Omar levantó la vista hacia mí con una expresión que no era culpa todavía, sino algo más parecido a la sorpresa de quien recibe un dato que no esperaba. «Papá, eso fue durante años». «3 años», dije. 940,000 pesos en 3 años, sin contar los 170,000 de Cancún. Si los sumas, estamos hablando de 1.110.000 pesos. El número quedó flotando en la sala como algo físico. «Yo no te pedí que llevaras la cuenta», dijo Omar, y en su voz había una defensiva que empezaba a calentarse. «No me los pediste, pero yo tengo derecho a mirar de frente en qué se me fueron mi dinero y tantos años de mi vida. Eras mi papá ayudando a su hijo, no una inversión. Tienes razón, no fue una inversión. Una inversión espera rendimiento. Yo no esperaba nada, solo esperaba respeto. Y eso, Omar, es lo único que no llegó». Natalia puso la taza en la mesa con cuidado. Cruzó las manos en el regazo. Omar se puso de pie. No de golpe, sino despacio, con esa energía de quien necesita moverse para pensar. «Papá, lo que está pasando es que te molestó lo de Cancún y lo estás convirtiendo en algo mucho más grande. Llevamos semanas así por una cuenta de hotel. No es la cuenta, Omar. Siempre dices eso. No es el dinero, no es la cuenta. Entonces, ¿qué es?» Me levanté yo también, no porque estuviera enojado, sino porque quería hablarle de frente, de pie, como 2 hombres adultos que se dicen la verdad. «Es la manera en que me trataste, en ese hotel, en ese carro, en ese avión, como si yo fuera un recurso disponible y no tu padre, como si el dinero que tengo fuera tuyo por derecho y no mío por trabajo. Yo nunca dije eso. Lo dijiste de muchas maneras, Omar. Para ti eso no es nada. Tú tienes de sobra. Así funciona la familia. Cada vez que dijiste esas frases, me estabas diciendo que mi esfuerzo no tiene valor, que lo que construí en 40 años de trabajo es una cuenta bancaria de la que tú puedes disponer cuando lo necesites». Omar abrió la boca para responder. Luego la cerró. Natalia miraba el suelo. «Papá», dijo Omar con un tono que bajó varios grados, «yo no quise hacerte sentir así». «Lo sé», respondí, «y eso es lo que más duele, que no lo quisiste, que lo hiciste sin darte cuenta porque llevas años haciéndolo y yo lo permití sin poner ningún límite. Eso también es mi responsabilidad y la estoy asumiendo ahora, aunque llegue tarde». Natalia levantó la vista. «Don Alonso», dijo con voz tranquila, «¿qué es lo que usted quiere que pase a partir de ahora?» Era una buena pregunta, la mejor pregunta que alguien me había hecho en todo ese tiempo. «Quiero que Omar aprenda a resolver sus propios problemas», dije. «No porque no lo quiera, sino exactamente porque lo quiero. Cuando un padre resuelve todo durante demasiado tiempo, sin darse cuenta deja de criar a un hijo y empieza a sostener una dependencia». Omar se quedó quieto. «El negocio, las facturas, las cuentas del hogar, todo eso es tuyo, Omar, tuyo y de Natalia. Yo no voy a seguir siendo la solución de emergencia, no porque no pueda, sino porque no debo». Silencio. El reloj siguió marcando su tic-tac indiferente. «¿Y si me va mal?», preguntó Omar en voz baja. Era la primera vez en toda esa conversación que escuché algo genuino en su voz, sin argumentos, sin defensiva,
Solo la pregunta desnuda de un hombre que de pronto veía el vacío donde antes había una red. Lo miré. Si te va mal, vas a aprender cosas que yo no pude enseñarte, y eso, aunque duela, va a hacerte mejor. Omar no respondió. Natalia tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Los acompañé a la puerta en silencio. Antes de salir, Omar se detuvo en el umbral y me miró. Quería decir algo. Lo vi en su cara, pero las palabras no llegaron, y después de un momento simplemente asintió con la cabeza, apenas, y salió. Cerré la puerta. Me recargué en ella un segundo con los ojos cerrados, y todavía faltaba lo más importante. Todavía faltaba decirle a Omar algo que él necesitaba escuchar. Algo que yo había guardado, no por cobardía, sino porque quería decirlo en el momento correcto. Y ese momento era ahora. El amor verdadero no es el que nunca dice que no. Es el que dice que no cuando hace falta, aunque le cueste todo. Esa noche no dormí bien, no porque tuviera dudas. Las dudas se fueron hace tiempo. Dormí mal porque hay una diferencia entre tomar una decisión con la cabeza y terminar de procesarla con el cuerpo. Y mi cuerpo de 70 años todavía estaba digiriendo todo lo que ese mes había significado. Las conversaciones, los silencios, los números en la libreta, la cara de Omar cuando vio el total, los ojos de Natalia cuando entendió que la situación era más seria de lo que le habían contado. Me levanté antes de que amaneciera, como siempre. Me serví un café, me senté en la silla junto a la ventana del jardín y esperé que la luz llegara despacio, como llega en enero en Monterrey, sin prisa, tiñendo el cielo de un gris que poco a poco se vuelve naranja y después azul. Pensé en mi padre, un hombre que murió con las manos callosas de toda una vida de trabajo y con la satisfacción tranquila de quien cumplió lo que vino a hacer. Él nunca me regaló nada fácil. Cuando yo tenía 16 años y quería dinero para algo que ya no recuerdo, me dijo una frase que en ese momento me pareció dura y que con los años entendí que era lo más generoso que alguien puede decirte. Si lo quieres, trabájalo. Lo que llega sin esfuerzo casi nunca se valora igual. Yo lo entendí entonces. Omar tendría que entenderlo ahora. Durante años llamé amor a cosas que vistas de frente también tenían mucho de miedo. Miedo a ver sufrir al hijo. Miedo a sentirse mal padre si no resuelves todo. Miedo a que te necesiten menos si dejan de necesitarte para sobrevivir. Y ese miedo, disfrazado de generosidad, fue quitándole a Omar algo que yo no me di cuenta que le estaba quitando, la oportunidad de descubrir que él solo podía. Terminé el café. Llamé a Omar a las 9 de la mañana. Contestó al segundo timbre, con una voz que me dijo que él tampoco había dormido bien. Papá, Omar. ¿Puedes venir hoy? ¿Cuándo? Cuando quieras. Estoy en la casa. Llegó a mediodía, solo, sin Natalia esta vez. Se sentó en la misma silla de siempre, la que está frente a la ventana, y aceptó el café que le ofrecí. Lo sostuvo con las dos manos, igual que yo hago, y me pregunté si eso lo aprendió viéndome o si simplemente es algo que los hombres de esta familia hacen sin que nadie se los enseñe. Lo miré un momento antes de hablar. Quiero contarte algo que nunca te conté. Levantó la vista. Cuando tú tenías 4 años, tu mamá y yo estuvimos a punto de perder la casa. El negocio había tenido un año muy malo. Debíamos 3 meses de hipoteca y el banco nos había mandado un aviso formal. Tu mamá lloraba de noche creyendo que yo no me daba cuenta. Y yo me daba cuenta de todo, pero no decía nada porque no quería que se asustara más. Omar me escuchaba sin moverse. Salimos adelante porque trabajé doble durante 6 meses. Tomé un segundo trabajo los fines de semana. Vendí el coche que tenía y me moví en camión casi un año. Nadie nos rescató. Nadie apareció con una transferencia. Mi padre me ofreció ayuda una vez y yo le dije que no, porque sabía que si aceptaba iba a perder algo más importante que el dinero. ¿Qué ibas a perder?, preguntó Omar en voz baja.
La certeza de que yo podía, que yo era capaz de resolver lo mío. Eso no tiene precio, Omar. Saber que uno puede es lo que le da a un hombre la columna vertebral para pararse derecho el resto de su vida. Omar miraba el café. Lo de Cancún no fue solo una cuenta de hotel, continué. Fue el momento en que entendí hasta dónde había llegado el problema. Cuando vi que podías poner 170,000 pesos sobre un mostrador y mirarme con esa calma, esperando que yo los pagara como si fuera lo más natural del mundo, entendí que había algo roto, no en ti, en lo que yo construí entre nosotros sin darme cuenta. Silencio. El reloj de la sala marcó la media hora con un sonido suave. No voy a seguir resolviendo lo que tú puedes resolver, dije. No porque esté enojado, ya no estoy enojado, sino porque es lo mejor que puedo hacer por ti a estas alturas. Darte la oportunidad de descubrir que puedes, que eres capaz, que el hijo que yo crié tiene todo lo necesario para pararse solo. Omar tenía los ojos brillantes. Los apretó un momento. ¿Y si me equivoco? Te vas a equivocar. Yo me equivoqué 1000 veces. Mi padre se equivocó. Equivocarse no es el problema. El problema es no tener que pagar las consecuencias nunca, porque eso le enseña al hombre que los errores no cuestan. Y los errores siempre cuestan, Omar. Siempre. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Lo del viaje estuvo mal, papá. No debía hacerlo así. No. Tenía miedo de quedar mal con los Herrera, de que pensaran que no podía mantener a Natalia como ellos esperaban. Y tomé el camino fácil. El camino fácil siempre cobra después. Dije, con intereses. Estuvo callado un momento. Luego me miró directamente. ¿Qué hago con las facturas del negocio? Habla con tus proveedores. Negocia plazos. Si necesitas un crédito, búscalo tú. Hay opciones. Yo puedo orientarte, decirte dónde buscar, compartirte lo que sé. Pero el que va a resolver esto eres tú. Me vas a ayudar a orientarme. Siempre. Eso nunca va a cambiar. Lo que cambia es que yo no voy a cargar lo que tú puedes cargar. Omar asintió despacio. Una vez, 2 veces, como acomodando algo dentro. Nos quedamos en silencio un rato largo, los dos con el café, mirando el jardín donde el limonero estaba quieto bajo el sol de mediodía. No hubo un abrazo ese día. No hubo un momento de película donde todo se resuelve con música de fondo y lágrimas limpias. La vida real no funciona así. Hay conversaciones que abren puertas, pero las puertas tardan en cruzarse. Lo que sí hubo fue algo más valioso que un abrazo. Hubo honestidad. Y a veces la honestidad es el acto de amor más difícil y más verdadero que existe. Esa tarde, cuando Omar se fue, me quedé sentado en mi silla junto a la ventana viendo cómo su coche doblaba en la esquina y desaparecía. Pensé en todo lo que había costado llegar a ese momento. Los años, el dinero, el silencio del hotel, el vuelo nocturno, la libreta con los números, las noches sin dormir. 170,000 pesos. Yo puse el dinero, pero los dos pagamos un precio. El mío fue en pesos. El de Omar en algo que tarda mucho más en recuperarse. Si todo aquello sirvió de algo fue para eso, para que él aprendiera, aunque tarde, lo que yo no supe enseñarle a tiempo, que el dinero se recupera, que la dignidad, si uno la cuida, también. Pero el tiempo que uno pasa creyendo que no puede, creyendo que necesita a alguien más para sostenerse, ese tiempo no lo devuelve nadie. Cerré los ojos. Afuera, el limonero seguía quieto. Y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que dentro de mí también